Decir esto yo sé que es llover sobre mojado, pero igual lo tengo que hacer. Es que lo más particular que tuvo este año 2020 fue que prácticamente nos obligó a durar varios meses encerrados. En algunos países más que otros, pero lo cierto es que el quédate en casa se convirtió en una ley. Para algunos fue todo un martirio no poder salir, tener que quedarse como prisioneros prácticamente. Para otros fue la oportunidad perfecta de recogerse, de hacer una pausa entre la estresante rutina diaria. Y para otros, y ahí me incluyo, fue la oportunidad perfecta de reinventarnos, de emprender, de hacer cosas nuevas, pero todo dentro de nuestra propia burbuja. Y es que una burbuja es precisamente, como se le llama médicamente hablando, al espacio donde una persona queda recluida si se tiene alguna enfermedad contagiosa o mortal, para protegerse y para proteger a los demás. En términos deportivos también se usa el término de la burbuja, refiriéndose al espacio habilitado para un grupo de jugadores, de la cual no pueden salir ni dejar entrar a nadie. Eso se vio en la NBA, se vio en las grandes ligas, e incluso se vio en el béisbol dominicano. La burbuja es un lugar seguro, incluso hasta cómodo, el cual preferimos mantenernos ahí, no salir, para evitar el peligro. Sin embargo, a nivel personal, ministerial, espiritual y en todo aquello que tiene que ver con el propósito de Dios, el peligro no está afuera de la burbuja, sino adentro. Es decir, el peligro no se encuentra saliendo de nuestra burbuja, sino quedándonos en ella. Dios nos llama a hacer cosas grandes. Dios se quiere glorificar en nosotros de una manera sobrenatural, pero es imposible que eso pase si no nos atrevemos a dar el primer paso, que es salir de nuestra zona de confort, de reventar la burbuja en la que estamos y así poder avanzar al siguiente nivel. Ese es el primer precio que hay que pagar. Recordemos lo que dijo una vez Jesús en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esas palabras no solo se aplican en lo que se trata de seguir a Jesús, sino también en avanzar dentro del propósito de Dios y dentro de todo lo que significa ir tras una meta. Pero eso no podrá ser posible si nos aferramos a quedarnos en la burbuja. Hay tres aspectos fundamentales en este tema: el no salir de la burbuja, el tomar la valiente decisión de salir de ella y el problema que significa tratar de regresar a ella. Punto número 1. Aferrarse a la burbuja. Algo tan deprimente como fracasar en algo es que no pase nada. Es decir, ni fracasamos ni tenemos éxito, sino que nos quedamos en una especie de limbo. Ni para adelante ni para atrás, sino flotando en nuestra burbuja. Y lo más triste que nos puede pasar en la vida no es el fracaso, no es la derrota. Al contrario, gracias a Dios cuando fracasamos, porque significa que al menos tomamos la iniciativa de intentarlo. Lo verdaderamente triste es no tener idea de qué hubiera pasado si damos ese paso de fe y avanzar conforme a la voluntad de Dios. Dice el pastor Dante Gebel que la palabra más triste del diccionario es casi. Y el ni avanzar, ni fracasar, ni tener éxito, ni tener derrotas, es quedarnos en casi. Y casi es un término muy deprimente. Una de las razones por las que no salimos de ese limbo, de esa burbuja, de esa vida a medias, es por miedo a dejar lo que ya tenemos. Sin importar si nuestra vida es un paraíso, una rutina o un tremendo desastre, decidimos quedarnos ahí bajo un bloqueo voluntario, por costumbre o por miedo a estar peor de lo que ya estamos. Y en el reino de Dios, si tú no tomas riesgo, mi hermano, estás frito con salami. Estás frito. Si no sueltas la carga, tendrás una hernia emocional, de la cual será quizás no imposible, pero sí muy difícil que logres sanar. ¿Recuerdan la cita de Jesús y el joven rico? Mateo 19, del 21 al 29, la relata de la siguiente manera. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo.
Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces le dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas o a sus hermanos, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Esta historia se puede prestar para tergiversaciones, ya que podemos pensar que estas palabras de Jesús solo están dirigidas hacia los ricos, y resulta que no es así. Todo aquel que tenga algo que deba pero no quiera soltar, cabe perfectamente aquí. Soltar todo y seguir a Jesús sin miedo a perder, ya que con Jesús siempre salimos ganando. Mucha gente se pregunta a sí misma e incluso le preguntan al mismo Dios: ¿por qué no avanzan? ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué no logran crecer en ningún ámbito? Y esa es la principal razón, porque esas personas no se atreven a soltar nada ni a punta de pistola. No se atreven a dar el siguiente paso, aunque eso implique, como el mismo Jesús lo dijo, dejar padre, dejar madre, dejar hermanos, dejar pareja, trabajo, amigos y muchas otras cosas. Y sí, yo sé que eso suena demasiado drástico, lo sé, pero de la única manera en que podemos abrir los ojos, salir de la burbuja y avanzar es así, con esa drasticidad. No nos neguemos a dejar atrás lo que haya que dejar, porque solamente así podemos avanzar a la siguiente dimensión. Punto número 2. Salir de la burbuja. Ya hablamos de cuando nos negamos a dejar todo y seguir a Jesús. Ahora vamos a cuando finalmente salimos de la burbuja. Es una decisión valiente y en algunos casos hasta temeraria, la de soltar ataduras por seguir el llamado de Dios, por seguir su voluntad. A diferencia del joven rico, quien en vez de hacer eso que Jesús le dijo de dejar lo que tenía e irse con él, se fue triste porque entendió que era difícil desprenderse de todo eso. Sin embargo, vivir bajo la fe es entender que no es en eso que tenemos que está la felicidad, el propósito y mucho menos nuestra salvación. No es en esa burbuja que el propósito se cumplirá, sino cuando salimos de ella. Recordemos cuando Jesús empezó a reclutar a sus discípulos en Mateo 4 del 18 al 22. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, a otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes, junto con su padre Zebedeo. Jesús los llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan titubearon cuando Jesús los llamó a soltar sus redes y seguirle. Y eso implicó literalmente seguir a su parentela. Literalmente. Tal vez haya sido la oportunidad que estaban esperando para iniciar una nueva vida y no la quisieron desaprovechar. O tal vez estaban cansados de la rutina, pero la costumbre no los dejaba soltar sus oficios hasta que llegó Jesús y los impulsó a eso. Eso no lo sabemos y quizás nunca nos termine de quedar claro. Lo cierto es que ninguno de ellos puso un pero ni una excusa cuando recibieron el llamado. Ninguno dijo: Señor, pero si dejo la pesca, ¿de qué voy a vivir?
¿Cómo voy a mantenerme a mí, a mis hijos, a mi familia? Ellos no preguntaron, no cuestionaron eso. Es probable que aunque no esté textualmente registrado en la Biblia, que el subconsciente de al menos uno de ellos quizás pasó ese fugaz pensamiento en el subconsciente de ellos. Y digo fugaz porque aunque hubiesen pensado en esos detalles, no les importó y decidieron acompañar a Jesús en esta arriesgada pero maravillosa aventura. Si eso hubiera sido en estos tiempos, ¿ustedes creen que esas personas que Jesús llama hubieran soltado todo así de simple? Se lo dejo de tarea. ¿Cuál es el riesgo? Primero lo que hablamos, el no saber qué pasará mañana por decidir seguirle, y segundo, el tener claros de que no va a ser una tarea fácil. Imposible que lo fuera con tan grande nivel de legalismo al que ellos se tuvieron que enfrentar y que aún nosotros en la actualidad, lo he dicho 1000 veces y no me cansaré de decirlo, también tenemos que lidiar con eso dentro de la iglesia. Mucho más atrás en las escrituras encontramos la historia de Eliseo, a quien le cambiaría la vida cuando Dios lo designa como el profeta sucesor de Elías, tal como lo dice en Primera de Reyes 19, versículos del 19 al 21. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, este le puso su capa encima a Eliseo, y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme, y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. Si ustedes son veganos me perdonan por ese versículo, pero fue algo que pasó en la Biblia. En fin, no nos desviemos. ¿Se dan cuenta de cómo Dios puede hacer que nuestra vida simple y rutinaria cambie por completo? ¿Se dan cuenta cómo Dios nos lleva a un mejor escenario si decidimos salir de la burbuja? Sobre todo, sin titubear y sin cuestionar tanto. No digo que cuestionar esté del todo mal. Lo que digo es que no se puede hacer todo el tiempo. Ese es uno de los motivos por los cuales los propósitos de Dios y las bendiciones que vienen se retrasan y hasta terminan por no ser cumplidos. Si Dios nos quiere sacar de esa burbuja, dejémonos sacar, así como estos personajes también lo hicieron. Punto número 3. Volver a la burbuja. Todos conocemos al cangrejo. ¿Cómo caminan los cangrejos? Ustedes saben. Exactamente, hacia atrás. ¿Y el colibrí? ¿Sabe alguno de ustedes cómo vuela el colibrí? Efectivamente, también hacia atrás, correctísimo. ¿Pero por qué pasa eso? La verdad es que no hay que darle tantas vueltas a esa respuesta. Simplemente porque esa es su naturaleza, andar hacia atrás. Es por eso que yo a veces me pongo a pensar si es que nosotros los seres humanos o tenemos complejo de cangrejo o tenemos complejo de colibrí. Que ante la primera dificultad ya queremos dar reversa. Pues no. Nosotros ni somos cangrejo ni somos colibrí. Por tanto, volver hacia atrás, hacia nuestro estado anterior, hacia nuestra burbuja, no puede ser una opción. Así como es normal sentir dudas de salir de la burbuja, también es normal sentir en ocasiones que no fue la mejor idea, que mejor te hubieras quedado donde estabas. Pero eso no quiere decir que Dios quiera que vuelvas hacia atrás luego de tanto camino recorrido. Luego de la muerte de Jesús, Pedro, como se relata en el capítulo 21, decidió volver a la pesca, a pesar de que al pensar que ya nada tendría sentido porque su maestro no estaba con él. Pero esta vez no fue solo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar.
Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. Cuando echamos para atrás y volvemos a nuestra vida anterior, a nuestra burbuja, creyendo que así nos va a ir mejor, nos damos cuenta de que no es así. Eso fue lo que le pasó a estos discípulos. Trataron de volver a lo que hacían en el pasado y fracasaron. Más adelante Jesús se les apareció. Pudieron lograr la pesca y todo lo que sucede más adelante, pues ya ustedes lo conocen. Para nuestro Padre Celestial, la vuelta atrás no es una opción. Cuando la esposa de Lot miró hacia atrás mientras escapaban de Sodoma y Gomorra, se convirtió en estatua de sal. Cuando Israel iba en el desierto, murmuraban diciendo que en Egipto, su lugar de esclavitud, estaba mejor, o sea, que preferían dar marcha atrás. Incluso en Números 14, dice que planearon nombrar a un líder que los llevara de vuelta a Egipto, lo que provocó que la ira de Dios se encendiera y tuviera deseos de acabar con su pueblo, cosa que no hizo ya que Moisés intercedió, pero a cambio, ninguno de ellos, a excepción de Josué y Caleb, pudieron lograr ese sueño de ver la tierra prometida, ese sueño por el cual salieron de Egipto. Al final de Lucas 9, Jesús nos dice que nadie que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás puede ser apto para el reino de Dios, lo que significa que nadie que mire hacia atrás o que se aferre a su pasado, a lo que ya fue, a su burbuja, puede avanzar dentro del reino de Dios. Porque esas son ataduras, y las ataduras, ¿qué hay que hacer con ellas? Romperlas, soltarlas, quitar ese nudo. Dos versículos son clave en este y en todos estos puntos que hemos tratado. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Volver hacia atrás no es una opción. Quedarnos en la burbuja no es una opción. Concentrarnos en el pasado y no mirar hacia el frente no es una opción. Revienta esa burbuja, sal de tu zona de confort. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y prepárate para que Él haga grandes cosas por medio de ti. Pero Dios no puede entrar y lograr esas cosas si tú no le abres la puerta. Sal de la burbuja, así de simple, así de claro. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por ese manantial de bendición que es tu palabra. En el nombre de Jesús, que este mensaje le llegue a todos los corazones de las personas que lo escucharon. Ayúdanos, Señor, a salir de la burbuja, a hacer lo que tú nos dices que hagas, a ser de ejemplo y de bendición para los demás, a ser personas influyentes y de influencia para otros. Pero para eso, Señor, necesitamos romper con todo aquello que nos ata, que nos amarra, que nos detiene, que nos frena. Solamente en ti podemos hacerlo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por tu maravilloso poder manifiesto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que si necesitas oración, si necesitas un consejo, una palabra fresca en tu vida, no dudes ni un segundo en contactarnos, porque para eso estamos, para eso somos una misma familia en Cristo, todos juntos, sin importar denominación, sin importar doctrina, ni concilio, ni nada. Todos somos uno y por eso estamos todos unidos y prestos para ti. Que Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de muchísima bendición. Y recuerda, sal de la burbuja.